Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a una emisión de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Gracias a los que nos escuchan en las frecuencias 106.1 en Cuernavaca, 89.7 en Cuautla y 91.9 en Jojutla. Les recordamos nuestro teléfono para cualquier información, duda o comentario que tengan. Es 777-329-7152. Los dejo en la voz del doctor Eliseo Guajardo Ramos. Él es el titular de este espacio radiofónico. Muy buenas tardes, pues aquí estamos en el espacio de la Unidad para la Inclusión Educativa y para esta ocasión queremos agradecer la presencia de la doctora Carmen Osorio. Ella es doctora en Desarrollo Rural por la Universidad Federal de Río Grande del Sur de Brasil. Y queremos conversar con ella sobre los temas de interculturalidad, porque son temas que de alguna manera están incluidos, forman parte de lo que se ocupa esta unidad, dado que también es de atención a la diversidad. Y es un tema que, nosotros estábamos ansiosos de revisar con nuestro público, porque pues desde el día 5 de septiembre, fue el 5 de septiembre que tenemos el Día de la Mujer Indígena. No tuvimos la suerte de contar con la doctora Carmen en ese momento, pero ya está con nosotros. Pues te damos la bienvenida, Carmen, que estés aquí en este programa y que pues nos comentes algunos asuntos pues muy relevantes que tienen que ver con la exclusión, la inclusión de las pues puede ser de las mujeres indígenas, los indígenas en general, pero hay una especie de doble o triple discriminación si estamos hablando de mujeres indígenas, ¿no? Ese es el caso. Y pues hubo una celebración, una reunión que tuvo conclusiones, tuvo resolutivos, y que es importante que lo sepamos para ver la forma en cómo podemos ir cumpliendo los enfoques que se están discutiendo por los protagonistas, por los directamente, diríamos, los actores de la condición indígena, ¿no? Sí, muy buenas tardes. Sí. Pues muchas gracias primero por la invitación a este espacio. Saludo pues a toda la audiencia de Radio UAM. Sí. Y me parece que justamente, ahorita estamos ya en el mes seguimos en el mes de septiembre y justo en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, se llevó a cabo un evento en la Ciudad de México, convocado por la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Esta Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas desde el 2014 ha venido trabajando diversas acciones por el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas. ¿Por qué nos enfocamos justamente a los derechos de las mujeres indígenas? Específicamente porque vemos que las mujeres indígenas pues han tenido muy baja participación en los diversos espacios, en las tomas de decisiones, ¿no? Y que tiene que ver con una cuestión estructural. Una cuestión estructural derivada de la discriminación, ¿no? De la violencia institucional, de la falta de reconocimiento por las capacidades y las habilidades de las mujeres indígenas. Entonces, y pues también está relacionado un poco a la falta o a la toma de decisiones, a la poca toma de decisiones que está relacionado justamente con el ejercicio de la ciudadanía, no solamente de las mujeres, sino de la población indígena, ¿no? Entonces me parece que este dato es relevante. Pero en este marco, nosotras como parte de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, donde estamos articuladas 7 redes nacionales que trabajan con mujeres indígenas, ¿no? En diferentes ejes temáticos, ¿no? Tenemos
la red de mujeres que trabajan el tema de tierra y territorio, en donde justamente una de las luchas centrales en este aspecto es justamente el acceso a tierras para las mujeres indígenas, ¿no? Sí. El otro, la otra red son la red de las casas de la mujer indígena, en donde básicamente han venido trabajando temas que tienen que ver con cuestiones que atañen a las mujeres indígenas sobre aspectos de violencia, ¿sí? También está la red de intérpretes en lenguas indígenas, donde justamente uno de los aspectos que hay se enfatizan y se toman en cuenta es que en todos los espacios de incidencia nacional y política realmente se cuente con traductores de lenguas indígenas, ¿no? El sector educativo, el sector salud, en fin. Creemos que ahí hay una deficiencia en torno a este tipo de atención. Tenemos, por ejemplo, también a la red de turismo de México, en donde justamente lo que ahí se enfatiza es el reconocimiento del papel de las mujeres por la conservación de la biodiversidad, ¿no? Entre otros aspectos. Así es. Y así sucesivamente. Esta Asamblea Nacional Política de las Mujeres es de las, diríamos, es la organización más amplia, más que pudiéramos identificar como organizada para esto de la defensa de las mujeres indígenas. Sí, es una de las, digamos, de las plataformas políticas que surge en el 2014. Sí. Tampoco es que, pero surge en un marco justamente de una evaluación de lo que se ha hecho a 20 años o de lo que se ha logrado a 20 años por el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas, pero junto con esta plataforma pues están otras organizaciones a nivel nacional. Por ejemplo, está la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, que también hacen una labor muy importante justamente en el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas. Entonces, pues el reto es cómo logramos que estas diferentes organizaciones, estos diferentes frentes se constituyan en una plataforma política a nivel nacional, de manera que podamos contar con un movimiento a nivel nacional. Entonces, estamos en ese camino. Y bueno, creo que una de las acciones claves de esta Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, a partir de las diferentes acciones que a nivel local se llevan a cabo por las diferentes redes de las que acabé de mencionar, son algunas, no todas, algo que hemos venido discutiendo es justamente que exista un Día Nacional de las Mujeres Indígenas, en este marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, ¿no? ¿Por qué un día nacional? Porque primero insistimos en que las mujeres... Porque el caso del día 5 es internacional. Es internacional, ¿sí? Y que ese, bueno, pues ahí está, pero se quiere apuntar a uno que sea nacional. Que sea nacional, en donde justamente sea el reconocimiento específicamente de las mujeres, ante esta diversidad de las mujeres indígenas en México, pero sobre todo enfatizar ese derecho al acceso a la educación, el derecho al acceso de tierras, el derecho a una vida libre, sin violencia, ¿no? Y en el caso de las tierras, es que las mujeres, vamos, pueden tener propiedad de tierras, o eso sigue siendo como prerrogativa de los varones indígenas. Sí, en su mayoría sigue siendo, las tierras están a mano de los varones, ¿no? Eso es. Y pocas veces las mujeres acceden, porque hay una condición ahí cultural, ¿no? Las mujeres no heredan tierras o no son sujetas a tener tierras. Como ancestral. Sí. Y que no tiene que seguir siéndolo. Exacto. Porque pues ellas teóricamente, ¿verdad? Desde la lógica de las tradiciones o de algunos casos en las comunidades indígenas, es que las mujeres se casan y automáticamente al casarse pasan a
a tener derecho al acceso de tierras de los varones, pero esto no es así en la realidad, ¿no? Eso es. Y mucho menos en esta situación migratoria que existe cuando los varones se van, las mujeres quedan a cargo de las tierras, pero para nada está a nombre de ellas. No tienen la personalidad jurídica para poder hacer las gestiones necesarias para pues que sea productiva la tierra, qué sé yo. Exactamente. Y bueno, otra cuestión importante es que el que no tengan ellas acceso a tierras también les limita a tomar ciertas decisiones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ahora con los megaproyectos, ¿no? Se dirigen mayormente a los varones porque teóricamente ellos son como los dueños de las tierras, pero los titulares, pero muchos de ellos no están porque han migrado. En algunas ocasiones han migrado familias enteras, ¿no? Entonces, ahí no hay manera de tomar decisiones sobre el usufructo de la tierra. Y por supuesto que eso ha sido una violación a los derechos por el territorio, ¿no? Sí. Entonces, esto tiene una repercusión pues más allá de la violación a los derechos de los territorios, porque el territorio para las comunidades indígenas pues tiene un valor más que económico, es un valor espiritual, es un valor simbólico. El significado es mucho más profundo que el valor de tierras occidental, vamos a decir. Claro, ¿no? Entonces, no es de propiedad solamente material. Así es. Sí. Entonces, pues sí, en ese sentido es que insistimos en este reconocimiento porque ellas tengan acceso a tierras y puedan decidir qué hacer con sus tierras, ¿no? Claro, también ahí teniendo un esquema de negociación, pero no es lo mismo que ellas sean titulares que estén a expensas de lo que el varón decida. Así es. Yo creo que es la parte más crítica, ¿no? De toda la problemática. No sé, puede ser eso o acceso a salud, acceso a yo creo que son varios problemas. Sí, muy fuertes. Sí, el acceso a la educación, ¿no? Sí. Realmente hay un porcentaje muy bajo de las mujeres que acceden a la educación, de las mujeres indígenas que acceden a la educación. Y también tiene que ver con una cuestión estructural, ¿no? Históricamente, las mujeres en comunidades indígenas, en general las mujeres, pero especialmente en las comunidades indígenas, pues no se les da la oportunidad de entrar a estudiar porque pues se van a casar y para que a la casa. Se dedican al hogar, ¿no? Entonces son las que cuidan, son las cuidadoras permanentes de todo, ¿no? Así es. Entonces, pues justamente pues algo que se tiene que ir trabajando es justamente eso, garantizar, y que tiene que ver con los derechos universales, ¿no? Sí. Garantizar el acceso a la educación, pero además una educación que es con pertinencia cultural. Es decir, que no sea, vamos, una fórmula, diríamos, burocrática general de entrar a la escuela y ya, sino que es algo que debe estar siendo de importancia y pertinente, como bien lo dices. Así es. Y en este marco de reconocer, por ejemplo, a México como una nación multicultural, es que surgen como todas estas acciones afirmativas, por ejemplo, las instituciones de educación intercultural como las universidades, ¿no? O los centros o las becas, en fin. Digamos que en ese sentido pues ha habido avances, pero aún falta mucho por trabajar, inclusive en los programas de posgrado, ¿no? Sí. Recientemente yo he estado participando en un programa que es programa de becas para indígenas, que es a través de CONACYT, pero que de alguna manera administrativamente lo está realizando el CIESAS, ¿no? Entonces, en este programa de becas veíamos justamente el potencial que traen muchos estudiantes de comunidades indígenas, y que tiene que ver con una falta de infraestructura, que tiene que ver con una falta de apoyos como para que no tengan acceso a una educación de calidad,
¿no? Sí. Entonces, este programa de becas lo que hace justamente es no solamente garantizar el acceso a becas, y que es mínimo, es mínimo el acceso a becas, sino también desarrollar una serie de cursos preparatorios para que tengan acceso a un posgrado. Hay como desventajas cuando llegan a acceder a un centro de posgrado de calidad, ¿no? Sí, de estos PNPCs que Exacto. se llaman. Exactamente. Se dificulta también en esa parte. Sí. Y en este caso, por decir, los programas de perspectiva de género que existen, que se conocen, ¿se identifica ahí también la parte de las mujeres indígenas o no se siente esa parte, diríamos, que estén identificadas en ese caso? Esto, como vamos a ir a un corte, me gustaría que me lo comentaras en el siguiente corte que vamos a tener. Okay. Bien, volvemos con la doctora Carmen Osorio. Estamos en el programa de inclusión educativa y el tema pues es la interculturalidad. Y lo que preguntábamos es si en los programas que hay de perspectiva de género, que son múltiples, si ahí se sienten reflejadas las mujeres indígenas o también, aunque sean de perspectiva de género, hay discriminación. Sí. Yo creo que si bien se ha avanzado mucho en cuanto al tema de género, y lo que se ha discutido es justamente la pertinencia de la transversalidad de género en muchos de estos programas, aún queda mucho por hacer en cuanto a que realmente estas acciones lleven a cabo perspectiva de género, ¿no? Un ejemplo claro, pues, por ejemplo, los presupuestos públicos, que no tienen perspectiva de género. Y en este sentido, pues, mucho menos tienen la perspectiva indígena. Entonces, las mujeres indígenas son triplemente discriminadas. Primero, por ser mujeres. Segundo, por ser mujeres indígenas, ¿no? Y bueno, y yo creo que esta parte de los programas o de las acciones que con perspectiva de género no solamente tendrían que llevar esa perspectiva, sino además la perspectiva intercultural, ¿no? Que la perspectiva intercultural justamente de realizarse o de llevarse a cabo, ahí estaríamos hablando donde realmente se esté reconociendo la cosmovisión, la espiritualidad, las formas de organización internas, las tradiciones propias, las lenguas indígenas, en fin, como todos estos factores que caracterizan a la población indígena y específicamente a las mujeres indígenas. Por ejemplo, las lenguas indígenas es clave porque ellas son las transmisoras del conocimiento. Así ¿no? es. Y el que las mujeres no reconozcan que saben o que pueden tener una lengua indígena, pues eso es grave porque ya no se lo transmiten a sus generaciones. Tampoco es responsabilidad nada más de las mujeres, sino también de los varones, pero pues para algo se llama la lengua madre, ¿no? Entonces la lengua materna, sí. La lengua materna, sí. Entonces, así como tampoco son las únicas responsables, por ejemplo, del cuidado de los recursos, ¿verdad? Sí. Pero ellas están como muy familiarizadas o están dentro de lo que sería la producción de alimentos, por ejemplo. Sí. Entonces tienen ahí un conocimiento muy amplio, ¿no? Por ejemplo, en términos de la parte de la biodiversidad, ¿no? Entonces, un poco para responder a la pregunta, pues no hay, la discriminación pues está ahí implícita. Pero dijiste algo bien importante, porque yo decía sobre si estaba la parte indígena en estas, vamos a decir, presupuestos con perspectiva de género, pero lo que dijiste es que deben de tener perspectiva intercultural, lo cual involucra a los mestizos y a los indígenas. No es solo responsabilidad de que los indígenas estén empujando a la mujer indígena, sino que es un asunto de los no indígenas y los indígenas en esta parte para que esa interculturalidad pues se favorezca y puedan tener presencia en
en los presupuestos, ¿no? Sí, por supuesto. Porque si no, no va a ser siempre una división o una brecha que no se va a entender, pero con interculturalidad es como puede comenzar esto a tener un diálogo, en este caso, de la preocupación de ambas partes, ¿no? De que se incluyan verdaderamente las mujeres indígenas. Sí, por supuesto. A mí me parece que cuando hablamos de interculturalidad no solamente es responsabilidad de los pueblos indígenas, exacto, es la responsabilidad de toda la población, sí, y que pasa por una cuestión de sensibilidad y de reconocimiento. Y respeto por los derechos, sí, y por la identidad inclusive, ¿no? Sí. Entonces, me parece que cuando hablamos de interculturalidad implica un reto mayor. O sea, la población indígena de por sí tiene que estar siempre, ¿verdad?, reconociendo, ajá, y autorreconociéndose, pero el que el resto de la población reconozca, o sea, eso sí implica un reto, y me parece que hay mucho que trabajar en ese sentido, sí, ¿no? Porque muchas de las cosas que no se han logrado para la población indígena está enraizada en una práctica de discriminación. Sí. Históricamente está enraizada en la discriminación, ¿no? Sí. Por ejemplo, la pérdida de la lengua, sí, la pérdida de la biodiversidad, sí, está enraizado en un proceso de discriminación, ¿no? Sí. Y la discriminación sí se da al interior de los pueblos indígenas, pero también se da en otros contextos. Exactamente, está en la parte, diríamos, de la civilización, entre comillas, pero también en la cultura ancestral también aparece. Entonces es una lucha difícil de las mujeres indígenas en estar en esas doble frente, por lo menos, doble o triple o más, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Entonces considero que cuando hablamos de interculturalidad, yo creo que algo que tendría, o desde mi perspectiva, es cómo abordamos en los diferentes espacios en donde nos desarrollamos la necesidad de hacer análisis, de hacer investigaciones, de, ajá, acciones que lleven a cabo esta perspectiva. Así es. Voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? De manera personal, sí, a mi madre le hicieron una vez un estudio de los ojos en la Ciudad de México, y ella no sabía leer, ¿no? Entonces le ponen imágenes. De letras. No, sí, pero le ponen imágenes que no eran acordes a su cotidianidad. Entonces, por supuesto que ella decía, pues no veo, sí, no reconocía las imágenes. Y el doctor concluye que tiene un problema mínimo de visión. Sí. Entonces, eso es un riesgo. Sí. Porque no se está considerando la elaboración de materiales audiovisuales o visuales desde esta perspectiva intercultural. Así, ¿no? Es. Sí, creo que aquí hay una parte que me gustaría enfatizar, porque ya nos queda para concluir. Creo que las universidades, por ser universidades, por tener el desarrollo del conocimiento, por tener ese compromiso con la cultura, con la ciencia, tienen más responsabilidad de entender esto rápido y poder ejercerlo y proponerlo. Es lo que me parece a mí importante, que las universidades también pues asuman esa responsabilidad de lo que pues son líderes, ¿no? En el contexto que tenemos, ¿no? Es lo que yo pienso, pero una última mensaje que quisiera que nos dejaras, porque estamos en la conclusión del programa, que tú quisieras decir, enfatizar. Sí, yo quiero retomar este papel de las universidades, primero porque estamos en el contexto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y creo que es importante que dentro de las universidades no solamente se tenga en consideración de tipo de estudiantes, incluso de profesores que están dentro de la universidad, sí, que tengan este origen pero sin también como
optimizar como el reconocimiento de la identidad. Yo creo que en la medida que reconozcamos la identidad indígena podemos llevar a cabo acciones en diferentes contextos. Eso es. Bueno, con esto nos despedimos y bueno, fue tu palabra final. Y muchas gracias y nos vemos el próximo viernes a la 1:00 p.m. y muchísimas gracias a la doctora Carmen Osorio, a Luis Alberto que estuvo en los controles y a Carlos Díaz también que nos está apoyando. Muchas gracias. Muchas gracias.